Comenzando la semana con tensiones geopolíticas, con las comerciales también entre China y Estados Unidos aún no resueltas, con empresas que han notificado ya al mercado sobre el impacto que están viviendo sus operaciones, con una nueva carta, esta vez son más de 600 empresas y asociaciones que repiten al presidente Trump. Los aranceles van a golpear la economía estadounidense, van a provocar la pérdida de empleos. Una semana en la que el impacto de la restricción de los negocios con la firma Huawei también ya ha sido dimensionada por varias compañías. Es decir, ¿qué semana? En la Bolsa de Valores de Nueva York está José Luis de Haro, y como la cereza del pastel son los datos económicos de hoy, que nos están subrayando también lo mismo. Así es, Gaby. De momento vemos cómo esas ventas minoristas, por ejemplo, subían un 0,5% en el mes de mayo, menos de lo esperado por el consenso del mercado, aunque el aspecto positivo llegaba de esa revisión al alza para el mes de abril, cuando veíamos una subida del 0,3% en lugar de una caída del 0,2%. Esto hace indicar que quizá el consumo en el trimestre en curso podría ser algo más fuerte de lo esperado, pero sin embargo veíamos también cómo la producción industrial quedaba por debajo de lo previsto, con una subida del entorno al 0,4% en el mes de mayo. Mientras tanto, también hemos visto otros datos procedentes, por ejemplo, de China, donde esa producción industrial crecía a su menor ritmo de los últimos 17 años. Y como bien comentaba, seguimos viendo compañías, especialmente dentro del sector tecnológico, dentro del sector de los semiconductores, que siguen avisando sobre el impacto que todas estas tensiones comerciales están teniendo en sus cuentas. Es el caso de Broadcom, que hoy lastraba al sector de los semiconductores después de presentar resultados al cierre de la jornada del jueves. Veíamos cómo convencía del lado de los beneficios, pero sin embargo se quedaba corto del lado de los ingresos, y además avisaba que va a recortar sus previsiones de ingresos en un 8% para el conjunto de 2019. Todo esto también nos ha llevado a considerar con mayor seriedad las señales y las declaraciones que nos están apuntando a un creciente riesgo de recesión en Estados Unidos. Tienes la encuesta de la Asociación de Economistas NABE, el indicador del Banco de la Reserva Federal de Nueva York respecto de mayo, un pronóstico de un experto de PIMCO que está viendo recesión global entre 3 a 5 años. Así es, y a todas estas proyecciones que indicas, Gaby, también podemos sumar las de JP Morgan y uno de sus estrategas, que habla de la posibilidad de una recesión de Trump que podría llegar en los próximos meses si no se solucionan esas tensiones comerciales. También veíamos esta semana cómo el indicador de condiciones de negocios que realiza Morgan Stanley llegaba a tocar niveles que no veíamos desde 2008, y otra de las encuestas a lo largo de la semana, la que realiza la Universidad de Duke con directores financieros de distintas compañías, apuntaban que en estos momentos existe un 69% de probabilidades que apuntan a que podríamos ver una contracción económica en la segunda mitad de 2020. Por eso ahora todas las miras están puestas en esa reunión de la próxima semana de la Reserva Federal. De momento no se espera que vaya a haber movimientos en lo que a tipos de interés se refiere, pero sí que haya algún tipo de señal por parte de la Fed de que podría recortar tipos de interés, bien en julio, bien en septiembre o bien en diciembre. De momento, eso sí, Gaby, vemos como el mercado espera que va a haber rebajas de 25 puntos básicos en 3 ocasiones, una en julio, otra en septiembre y quizá otra en diciembre. Hombre, eso ya es mucho, ¿eh? Eso ya es decir muchísimo. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué se cumple, como tú bien señalas. Lo que también resulta súper interesante es que la próxima semana tendremos detalles sobre Libra. Lo conoces tú, es este proyecto de criptomoneda de Facebook. A mí lo que me pareció tremendamente interesante es el respaldo que ha conseguido y de quiénes está consiguiendo el respaldo. Así es, Gaby, estamos hablando de compañías tan grandes como es el caso de Visa, Mastercard, PayPal, Uber, y de hecho en estos momentos la red social lo que intenta recaudar es al menos $1.000 millones para avalar el lanzamiento de esa criptodivisa que se va a presentar oficialmente la próxima semana. Tiene como nombre Libra y que podría estar en funcionamiento tan pronto como el próximo año. De momento, todas estas compañías que hemos mencionado ya han depositado al menos $10 millones
millones de dólares en el desarrollo de esta criptodivisa, que al contrario de las criptodivisas que hemos conocido hasta la fecha, como es el caso de Bitcoin, por ejemplo, va a estar ligada a una cesta de divisas reales, con lo cual esto podría reducir bastante lo que es la volatilidad y los movimientos bruscos con respecto a otras criptodivisas en el mercado. Además, esto podría abrir una capacidad de pagos para cerca de 2.500 millones de usuarios, que es los que tiene en estos momentos la red social, pero también abre un nuevo campo en el que los posibles reguladores y supervisores van a estar vigilando muy de cerca a la red social y a la compañía de Mark Zuckerberg. Además del respaldo, yo te pregunto, en una red social que no se ha podido sacudir de otra cantidad de problemas y polémicas por cómo maneja la información, llamados incluso a que se haga más pequeña, que se divida, ¿qué éxito le puedes ver o qué, digamos, niveles de obstáculo puedes ver que tiene que sortear en este proyecto Mark Zuckerberg? Básicamente, Gaby, el tener que estar hablando de transacciones financieras complica mucho más la situación, y especialmente dentro del punto de vista regulatorio, y por eso hemos visto cómo otras compañías tecnológicas no han querido acceder, además en un momento en el que además estamos hablando de transacciones financieras, pero también de criptodivisas, un mercado que no está excesivamente regulado y que lo único que puede brindar es quizás más problemas para Mark Zuckerberg en un momento en el que todavía tiene que lidiar con otros frentes abiertos y esa posible multa de la Comisión Federal de Comercio de hasta 5.000 millones de dólares. En relación con el manejo de la privacidad de sus usuarios. Exactamente. Y hay que recordar, no tengo el número en mi cabeza, tú sí, ¿cuántos usuarios tiene ahora Facebook? Estamos hablando de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo. El potencial, si es que se acepta y se adopta esa criptodivisa, ese proyecto Libra que se llama, es importantísimo, y por ello yo tengo mis serias dudas de que va a llegar a concretarse sin algo más en el camino de los reguladores. Te agradezco, José Luis, buen fin de semana. Lo mismo.